Una de las cosas más importantes cuando comenzamos a trabajar en Machine Learning y con los datos es que muchas de las veces nos vamos a topar con datos que no están etiquetados, lo que quiere decir que tenemos nuestras variables, pero no sabemos qué resultado nos dan esas variables. Entonces, para este tipo de problemas en Machine Learning y en inteligencia artificial, tenemos algo que se llama el aprendizaje no supervisado, que nos permite a nosotros poder manejar esos datos no etiquetados. Y dentro del aprendizaje no supervisado de Machine Learning, nos encontramos el algoritmo de K-means, que es el más sencillo para poder entender pues cómo es que funciona esta tarea de trabajar con datos que no están etiquetados. Pero antes de poder nosotros comenzar a escribir código, lo que tenemos que hacer es pues entender qué es el aprendizaje no supervisado. Y es que en el canal hay un video en donde vemos los algoritmos de regresión y de clasificación, y en ese video nosotros manejamos datos que están etiquetados. Por ejemplo, en un algoritmo de regresión, un problema de regresión, tenemos datos que, por ejemplo, el salario de una persona, y tenemos las variables independientes, que es, por ejemplo, el año que lleva trabajando o los años que llevan trabajando, y para cada uno de los años tenemos el salario que le corresponde a esa persona. Entonces nosotros tenemos un aprendizaje supervisado porque tenemos los datos de las variables independientes y tenemos el valor de la variable dependiente. Y lo mismo pasa con el de clasificación. Por ejemplo, si estamos clasificando imágenes de perros y gatos, nosotros les podemos dar a cada una de esas imágenes la etiqueta que le corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, a las fotos o imágenes de perros, pues las podemos etiquetar y decirle al algoritmo de que esas son las imágenes de perros, y cuando estamos mandándole las imágenes de gatos, pues le podemos decir que esas imágenes corresponden a gatos. Entonces, eso es aprendizaje supervisado, cuando le decimos qué valor corresponde a cada una de las variables. Pero en el aprendizaje no supervisado, pues lo que nosotros buscamos es que nuestro algoritmo sea capaz de identificar patrones en los datos, y que él por sí solo pues los comience a clasificar en donde le corresponda. Entonces, pues este tipo de problemas es muy común, por ejemplo, en YouTube o en Netflix, que cada uno de nosotros, nuestro home de cada una de las plataformas, los videos que nos recomiendan, pues depende de los gustos que tenemos cada uno de nosotros, que pueden ser muy diferentes. Entonces, como no hay una forma de que ya estén los datos etiquetados, pues se utiliza este tipo de algoritmos para poder hacer las recomendaciones correctamente en esas plataformas. Entonces, nosotros en este video, como ya mencioné, vamos a utilizar el algoritmo de K-means, que es el más sencillo para poder entender cómo es que este tipo de aprendizaje funciona. Lo que pasa con este tipo de algoritmo o el algoritmo de K-means, lo que va a hacer es que vamos a tener nuestro conjunto de datos y automáticamente va a comenzar a identificar patrones para ir dividiendo los datos en clusterings o en clusters o grupos, y cada uno de ellos pues va a tener entidades con similitudes. Entonces, por ejemplo, si hay personas que les gustan los videos de videojuegos, pues entonces ese es un grupo de personas que les gustan ese tipo de videos. Y luego tenemos un grupo de personas que les gustan los documentales o los blogs o los videos de tecnología. Entonces, automáticamente el algoritmo va a comenzar a hacer esa distinción por grupos de los datos. Entonces, lo que vamos a obtener al final del día, pues van a ser distintos grupos, cada uno con características similares. Y lo que vamos a tener en cada uno de estos grupos o clusters es que vamos a tener un punto en el centro de cada uno de ellos que sirve para hacer la agrupación de los datos, al cual se le llama centroide.
Este centroide pues puede ser un dato del conjunto o puede ser un punto aleatorio que le asigna el algoritmo. Entonces, al final del día vamos a tener cada uno de los grupos, va a tener un punto en el medio que nos va a servir después a nosotros para poder ver qué tan bueno es nuestro modelo. Y lo que, pues, la utilidad de este tipo de algoritmo es que, como ya mencionamos, pues nos permite agrupar los valores. Por ejemplo, cuando queremos hacer anuncios, pues nos puede servir a nosotros mucho para saber, pues, qué tipo de anuncios mandarle a cada uno de los grupos para que tengamos la mayor conversión de compras o de ventas, organizar grandes volúmenes de datos en categorías que nos facilita a nosotros pues entender mejor a nuestros clientes o los datos que tengamos para poder hacer así una mejor lectura de ellos. Pero como siempre, pues todos los algoritmos de Machine Learning tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. Entonces, ¿cómo funciona Camins? Lo primero que va a pasar es que nosotros le tenemos que indicar al algoritmo cuántos clústeres queremos que tenga en nuestros datos. Aquí surge la primera duda, pues de que cómo nosotros vamos a saber cuál es la mejor cantidad de clústeres que puede tener nuestros datos. No lo sabemos. Entonces vamos a ver una técnica que nos va a servir a nosotros para poder ver qué tantos clústeres debemos de tener en nuestro conjunto de datos. El siguiente punto, después de seleccionar eso, va a ser escoger o poner el centroide en cada uno de los clústeres para así nosotros comenzar a agrupar nuestros datos. Después, lo que va a pasar es que, bueno, ya tenemos el centroide. Lo que va a pasar ahora es que todos los puntos cercanos a ese centro, pues van a pertenecer al grupo que se le esté asignando. Y después lo que va a pasar es que vamos a volver a hacer el cálculo del centroide y lo vamos a colocar en el punto más céntrico dependiendo de los datos que tengamos. Y después vamos a repetir ahora otra vez la asignación de los valores que pertenecen a cada uno de esos grupos, porque el objetivo es tener pues que los datos pues tengan las mayores similitudes posibles. Entonces el objetivo, como siempre va a ser que los datos los podamos explicar de la mejor manera, y es por eso que el centroide se va a ir moviendo hasta un punto en donde ya las características de nuestros datos en cada uno de esos clústeres pues sean lo más acertados posibles y los más parecidos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a escoger qué tantos clústeres va a tener pues nuestro algoritmo? Se va a tener 2 grupos, 3, 4, 5, 10 clústeres. Pues para poder hacer esa elección existe una técnica dentro de este algoritmo que se llama la técnica del codo. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir calculando la varianza de cada uno de los grupos que tengamos de los clústeres, y después lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquel número, aquella cantidad de clústeres que nos dé el menor error posible. Entonces, ¿cómo funciona la técnica del codo? Bueno, nosotros vamos a ir haciendo la agrupación con distinta cantidad de clústeres. Empezaremos con 1 y terminaremos con 20. Y lo que vamos a hacer es que con cada uno de esos clústeres que vayamos creando, 1, 2 y luego 3, 4, 5, vamos a calcular las distancias de los datos al centroide. Y lo que vamos a hacer es que todos esos valores los vamos a graficar para nosotros ir viendo pues en qué valor, en qué cantidad de clústeres ese descenso de las distancias empieza a ser muy bajo, empieza a perder relevancia, y en ese punto en el que el codo pues se vea esos errores se disminuyan tanto, pues entonces nosotros vamos a escoger esa cantidad de clústeres que queremos en nuestro algoritmo. Después ya vamos a ver nosotros cómo podemos hacer eso con código.
y vamos a ver que es algo pues bastante sencillo. Entonces pues al final del día lo que nosotros vamos a estar haciendo es que vamos a irnos hasta la cantidad de clústeres que ya nos deje de ofrecer un beneficio significativo en términos de la varianza de los datos, porque recordemos que no siempre debemos de buscar la perfección en ese tipo de problemas, sino que tenemos que dejar ciertos puntos, porque si hacemos este algoritmo tan preciso, si después le queremos ir agregando nuevos valores, pues entonces ahí podría comenzar a fallar. Entonces por eso seleccionamos un punto en donde el valor de la varianza pues ya no cambia tanto, ya no es tan significativo, y es en ese punto en el que nosotros nos quedamos. Entonces, ¿cuál es la limitación en este tipo de solución? Claro, si nos damos cuenta, es un tipo de solución que se basa en un punto muy subjetivo de cada uno de nosotros. Hay algunos casos en donde esa varianza, ese valor, sí cambia mucho y es muy fácil de ver, pero hay otras ocasiones en donde cuando hagamos el gráfico, no va a ser muy fácil de ver ese codo, ese punto en donde nosotros vamos a escoger la cantidad de clústeres, y eso puede ocasionar un problema porque es ahí en ese momento en donde pues se puede llegar a prestar a la interpretación de cada uno de nosotros que estemos trabajando en este problema. Entonces, es muy bueno porque es una forma muy sencilla de aplicarlo, pero claro, algo que es muy sencillo de aplicar pues también puede llegar a tener ciertas limitaciones que pueden afectar pues mucho al resultado obtenido final. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño gráfico para que nosotros podamos comenzar a ver pues cómo es que este algoritmo funciona. En primer lugar, pues aquí tenemos estos puntos dibujados en un gráfico, y lo que vamos a hacer después es que nuestro algoritmo va a dibujar un punto que va a servir como el centro de nuestros datos. Después lo que va a hacer es que va a hacer la agrupación de todos esos datos, y después lo que va a hacer es que va a mover ese punto. Ese punto, ¿por qué lo mueve? Porque bueno, al final del día lo que termina haciendo es que calcula las distancias de los datos reales con el punto, y lo que hace es que lo mueve hacia otro lado para ir perfeccionando los grupos y que queden los datos que tengan las mayores similitudes posibles. Después lo que hace aquí es que se mueve ese punto ahora con el nuevo grupo de datos que se formó, y lo que hace es que vuelve a dibujar los clústeres, y ahora sí ya tenemos un clúster que tiene pues los datos que tienen las mayores similitudes entre sí. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo muchas veces el algoritmo. Va a dibujar el centro, va a hacer el clúster, después va a volver a calcular ese centro dependiendo del grupo que seleccionó, y después va a volver a dibujar el nuevo clúster, y si es el cambio del punto es significativo, vuelve a calcular el clúster, vuelve a agrupar los datos, y así sucesivamente hasta que el cambio del centro ya no es significativo. En el punto en el que el centro, cuando cambia de posición, ya no cambia mucho su valor, es en ese punto en donde el clúster ahí termina, y ahora sí ya nos termina arrojando pues cuál va a ser la agrupación o los clústeres que va a tener nuestro algoritmo. Entonces así funciona a grandes rasgos este algoritmo. Y ahora sí, ya que entendemos qué es Kaminsky y por qué es muy importante y tan popular para entender este tipo de problemas, ahora sí nosotros vamos a pasar a escribir el código necesario, que vamos a ver que es algo muy sencillo de aplicar para nuestros propios datos. Muy bien, entonces ahora sí nosotros vamos a pasar a escribir el código necesario para poder crearnos nuestro algoritmo de aprendizaje no supervisado. Lo primero que vamos a hacer es, claro, cargar nuestro conjunto de datos. Yo aquí en Colab ya lo agregué, y es este de aquí. Voy a copiar la ruta en donde está almacenado para poder después cargarlo.
Y lo primero que vamos a hacer nosotros antes de comenzar a trabajar con el conjunto de datos para crear el algoritmo, pues lo recomendable es hacer un análisis exploratorio para saber qué tipo de datos tenemos y saber cómo es que vamos a ir trabajando con él. Entonces aquí importamos pandas, importamos matplotlib y importamos numpy para tener las librerías base para poder hacer nuestro análisis exploratorio. Cargamos y ahora sí aquí las tenemos y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuestro conjunto de datos de esta forma. Y aquí ya comprobamos que todo está cargando correctamente. En este caso voy a agregar aquí un index bajo col igual a 0 para que la primera columna funcione como nuestro índice. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso es que tenemos un conjunto de datos en donde tenemos 4 columnas. La primera es del género, de hecho podemos hacer aquí un data.info de esta forma. Tenemos el género, si es hombre o es mujer, tenemos la edad, tenemos el ingreso anual son miles de dólares y tenemos la calificación que se le da a ese cliente dependiendo de qué tanto gasta, siendo 1 el que menos y 100 el que más. Entonces, supongamos que en este caso nos enfrentamos a un problema en donde estos datos nos los da una empresa, por ejemplo, no sé, de coches o de joyería. Y lo que quiere hacer esta empresa es entender a sus clientes y en base a esos clientes, pues saber quiénes son los que ganan mucho y gastan mucho, quiénes son los que ganan poco y gastan mucho, quiénes son, por ejemplo, los que ganan pues medianamente, no mucho ni tampoco, y su gasto está más o menos a la par. O sea, el chiste es que esta empresa quiere entender a sus clientes para después saber pues a qué grupo conviene más darles cierto tipo de publicidad para que gasten más en la tienda, o cuáles son los clientes donde convendría más darles mensajes de que es importante pues a lo mejor pagar sus deudas antes de seguir gastando más. Entonces, el objetivo de nosotros va a ser conocer a estos clientes, dividirlos en grupos para que así la empresa pues pueda asignarles y poder entender mejor a los clientes que tiene. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a modificar el nombre que tiene cada una de las columnas que vamos a estar utilizando. Para este problema, las primeras 2 columnas no son relevantes para hacer la distinción. Nos vamos a enfocar solamente en las últimas 2 columnas, que es la de el ingreso y la de la calificación dependiendo del gasto que tienen. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser renombrar esas columnas con data.rename. Y lo que vamos a hacer en este caso es que dentro de un diccionario vamos a irle dando la columna a la cual le vamos a ir modificando el nombre. La primera va a ser esta de aquí. Y lo que vamos a hacer es que le cambiaremos el nombre a income, a uno que sea más sencillo. Y después a la columna de acá le daremos el nombre de, y entre comillas, y le quitaremos lo de el 1 al 100 de esta forma. Y lo que vamos a hacer es que le daremos un inplace para que modifique el dato original. Y ahora sí, si hacemos un data.info, pues aquí veremos, aquí lo que me hizo falta es asignarle un axis igual a 1. Y ahora sí ya se ha modificado el valor de las columnas. Me hizo falta esa parte. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestros datos, nuestras columnas cambiadas a un nombre que sea más fácil de manejar. Y lo que vamos a hacer nosotros para poder ir conociendo nuestros datos, podemos utilizar el método describe,
¿qué nos va a servir nosotros para describir las columnas con datos numéricos que tenemos en el conjunto de datos? Entonces, en este caso, tenemos que, por ejemplo, en la columna income, tenemos que el valor mínimo de un cliente representa $15,000. Recordemos que cada una de las columnas está en miles. Entonces, el 15 serían 15,000. Y tenemos que el valor máximo son 137. Entonces, vemos que el rango de los clientes es bastante alto en lo que respecta a los ingresos. Y tenemos el valor de la puntuación de qué tanto gasta. Vemos que tenemos un cliente que está en 1, que es el mínimo. Y tenemos también clientes que gastan demasiado, que tienen una calificación del 99. Y aquí podemos ver en dónde se encuentra la mediana, la desviación estándar, todo. Vemos como aquí tenemos una descripción general de las columnas numéricas de nuestro conjunto de datos. Entonces, la realidad es que no nos va a servir mucho hacer gráficas con estos datos porque no son muchos, pero vemos cómo pues podemos darnos una idea de que tenemos un rango de valores, pues podemos decirlo un poco alto porque solamente tenemos 200 filas en el conjunto. Es un conjunto bastante pequeño, pero vemos que en general pues tenemos datos muy dispersos entre sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora sí nosotros vamos a comenzar a trabajar en la creación del algoritmo de aprendizaje no supervisado. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es que vamos a extraer las variables que vamos a utilizar en nuestro conjunto, en nuestro algoritmo de Machine Learning. Si recuerdan en el video de regresión y de clasificación, nosotros extraíamos la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, por supuesto, no tenemos variable dependiente, solamente tenemos independientes. Por lo que en este caso solamente tendremos las variables o tenemos solamente la variable X en donde se encuentran todas las variables independientes. Entonces, vamos a extraer todos los valores de esta forma con data.ilog. Todas las filas, le especificaremos las columnas. Recordemos que tenemos estas 4 y solamente queremos las últimas 2. Entonces tendremos a partir de la columna número 2 y la 3. Entonces nosotros vamos a especificarle eso aquí. Y lo que nosotros queremos hacer es quedarnos solamente con los valores. No nos interesa tener nada más que los valores de cada una de las columnas. Ejecutamos y ahora sí nosotros pues nos damos cuenta que nos hemos quedado solamente con los valores que tienen esas dos columnas, por lo que ahora nosotros sí podemos ya pasar a la creación de nuestro algoritmo de aprendizaje no supervisado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si recordamos, nosotros mencionábamos que una parte muy importante era especificarle, pues, qué tantos grupos debía de tener nuestro algoritmo con nuestros datos. Para saber qué tantos grupos debemos tener, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el cálculo, vamos a utilizar la técnica del codo para poder saber qué tantos clústeres va a tener nuestro algoritmo con los datos que le estamos dando. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a llamar de sklearn.cluster, importaremos k-means. Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a ejecutar dentro de un bucle for, vamos a calcular en un rango, por ejemplo, de 1 a 12, vamos a hacer el cálculo de 12 clusters, empezando desde el 1, para saber qué tantos clusters son los indicados para el problema que nos estamos enfrentando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un k-means. Aquí me hizo falta crearme una lista en donde voy a estar almacenando los valores de la varianza de cada uno de los clústeres que tengamos.
Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ejecutar acá means. Ejecutaremos con la cantidad de clusters del bucle for de esta forma. Después utilizaremos un init que va a ser igual a camins más. Después le diremos max-iter igual a 300. Le daremos un n-init igual a 10. Y le daremos un random state igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en este caso? Aquí le estamos diciendo que vamos a crearnos un algoritmo K-means, que es el que estamos viendo en este caso. Y lo que vamos a hacer es que vamos a irlo creando con la cantidad de clusters que se va a ir dando en nuestro bucle for. Empezando con 1, después 2, después 3, hasta llegar a 11, me parece, porque no toma en cuenta el último valor. Y después lo que vamos a hacer aquí es que con init le especificamos k-means más. Y lo que pasa es que muchas de las veces, pues claro, como los centroides de nuestro algoritmo se inicializan de forma aleatoria, existe el riesgo de que los centroides pues no se creen de la forma correcta, en la posición correcta, y al final los clústeres que tengamos al final pues no sean muy bien creados. Entonces, con K-means nos aseguramos de que los centroides iniciales de cada uno del algoritmo que creemos pues se posicionen en la forma correcta para poder así tener los mejores clústeres que tengan los datos con las mejores similitudes entre sí. Después tenemos a max-iter, que lo que hace esta parte de K-means es que le especificamos el número máximo de iteraciones que va a tener por ejecución el algoritmo. De esta forma nos aseguramos que le estamos dando un límite a nuestro algoritmo para que converja. Si llega a 300 y el algoritmo no ha terminado de converger, ahí se va a detener. ¿Qué es converger? Bueno, si recordamos, nosotros especificamos que nosotros teníamos un centroide que se iba moviendo hasta conseguir que los datos que tenía alrededor pues tenían las mayores similitudes entre sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos aseguramos de que todos esos movimientos del centroide pues tengan un límite. Esto lo podemos hacer más grande, podemos especificarle 1000 o 10.000, pero claro, entre más alto sea el valor, pues el centroide se puede ir moviendo mucho y eso puede significar pues problemas de gasto de recursos muy altos que pueden al final afectarnos a nosotros y pueden no ser muchas de las veces muy bueno eso. Nos debemos asegurar de que pues el centroide tenga una cantidad máxima de movimientos, pero también nos tenemos que asegurar de que esos movimientos pues le demos un rango bastante considerable para que se pueda mover hasta conseguir el centro, el clúster que tenga la mayor cantidad de datos con similitudes entre sí. Entonces, por eso le damos la mayor cantidad de iteraciones que nosotros queremos que tenga, que en este caso van a ser 300. Y después tenemos el ninit, que es el número de veces que este algoritmo se va a inicializar con centroides distintos. Si recordamos, nosotros mencionábamos que cuando este algoritmo se ejecutaba, pues iba asignando el centroide en posiciones aleatorias. Entonces, nosotros le vamos a decir que vamos a querer 10 veces que el centroide se inicie en distintas posiciones, y al final lo que va a hacer es que automáticamente nos va a regresar aquel que tenga el mejor resultado en términos de inercia con los datos que le estamos mandando. Entonces, de esta forma, pues tenemos el código necesario para poder crearnos nuestro algoritmo de aprendizaje no supervisado K-means, y al final le damos un random state para que si ustedes hacen este problema en sus computadoras, pues
tengan un resultado parecido. Y después lo que nosotros vamos a hacer es que ahora sí va a ser entrenarnos este algoritmo con los datos. Entonces, de esta forma lo entrenamos y después lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el valor de la varianza en cada uno de los clústeres de esta forma. Camins, punto inercia, guión bajo, de esta forma. Y después lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a graficar pues cada uno de los valores de esta forma. 1 a 12 en Y y después hacemos un plt.show. Esperamos un poco a que haga el cálculo, lo entrene y demás, y después obtenemos un gráfico como este, en donde nos está dando el valor de cada uno de los clústeres. Y vemos como al final lo que terminamos obteniendo es que cuando solamente tenemos un clúster, pues el valor de la varianza es bastante alto, pero cuando nosotros le comenzamos a dar cada vez más clústeres, pues vemos cómo ese valor empieza a bajar. Y el objetivo que nosotros podríamos y debemos de buscar es un punto en donde tengamos una buena cantidad de clústeres que nos den el mejor resultado posible. Porque si tenemos muchos clústeres, pues eso puede significar un gasto de recursos y eso puede significar al final del día, pues dinero. Entonces nosotros buscamos un punto en donde este gráfico haga un cambio en los valores que sea cada vez menor. Si nos damos cuenta, desde el 1 hasta el 5, los cambios son significativos y a partir del 5 los cambios ya empiezan a ser menores. Entonces, por esto se le llama la técnica del codo, porque nosotros buscamos un punto en donde el cambio pues ya no sea tan alto y ese es el punto el cual nosotros vamos a escoger como la cantidad de clústeres que va a tener nuestro algoritmo. En este caso, nosotros seleccionaremos 5 como la cantidad de clústeres que va a tener nuestro algoritmo, porque ya después del 5 vemos que el cambio ya es menor y ya no es tan significativo. Entonces, de esta forma utilizamos la técnica del codo para saber la cantidad de clústeres adecuados que va a tener nuestro algoritmo. Y ahora sí, ya que sabemos esto, lo que vamos a hacer ahora es que copiaremos lo que hicimos anteriormente, pero ahora le especificaremos nosotros manualmente la cantidad de clústeres que queremos que tenga, que en este caso va a ser 5. Y después lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a volver a entrenar nuestro algoritmo con los datos y aparte le diremos que nos dé pues cada uno de los grupos con nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, crearemos una variable y lo que vamos a hacer aquí es kmins.fit-predict con nuestros datos en X. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este punto es que vamos a entrenar nuestro algoritmo K-means con nuestros datos y aparte le pediremos que nos dé cada una de los clústeres que tiene. Entonces ejecutamos y ahora ya hemos hecho el entrenamiento y la predicción con nuestros datos con 5 clústeres. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer para ver qué es lo que acabamos de crear, lo que vamos a hacer es que los dibujaremos en un gráfico para que nosotros podamos ver cómo es que hizo esta distinción de los grupos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro conjunto de datos original y lo que vamos a hacer es un gráfico de puntos en donde X va a ser income, en Y vamos a tener spend score y haremos aquí un plt.show para que todo se vea correctamente. Esperamos a que lo grafique. Me sale un error. Veamos por qué. Podemos hacer aquí un
data.columns, le puse spending. Entonces lo cambiamos y ahora sí tenemos nuestro gráfico con los datos originales. Vemos cómo los datos tienen esta distribución y lo que al final hemos conseguido es que tenemos nuestros datos asignados a distintos grupos que tengan las mismas características. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que nosotros ya sabemos que tenemos en este caso 5 clusters, 5 grupos distintos, y lo que vamos a hacer en este caso es que les vamos a asignar un color a cada uno de ellos. El primero va a ser rojo, el segundo va a ser azul, el segundo va a ser verde, el cuarto va a ser negro y el último va a ser rosa. Y lo que vamos a hacer ahora es dentro de un bucle for, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un rango de 5 valores porque son los 5 grupos que tenemos. Al final lo que termina siendo Python o scikit-learn por detrás es que a cada uno de los clusters les da el nombre de cluster, de cluster 0, cluster 1, cluster 2, 3, 4 y 5, dependiendo de la cantidad que tengamos. Por eso nosotros lo hacemos de esta forma. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a graficar de esta forma. En X va a ser y-camins, que sea igual a closed, 0. Después nosotros le especificamos el valor en Y, que va a ser de y-camins, igual a closed 1. Y después le damos el color, va a ser de esta forma, de closed, de la lista que acabamos de crear, y le vamos a dar una etiqueta para que podamos hacer la distinción de lo que estamos viendo nosotros. Va a ser de esta forma, va a ser cluster closed, de esta forma. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a graficar cada uno de los del centroide de cada uno de los clusters de esta forma. Scatter va a ser igual a camins.cluster-center todas las filas 0. Después camins.cluster-centers todas las filas 1. Y le damos un tamaño más grande para que lo podamos ver y le podemos dar un color que en este caso el color puede ser cyan. Y después lo que vamos a hacer es un plt.legend para poder ver qué es lo que estamos viendo y hacemos al final un show de esta forma. Esperamos a que grafique todo y lo que vamos a obtener es un gráfico en donde lo podemos abrir en una pestaña nueva y tenemos este gráfico en donde podemos ver cómo cada uno de los puntos tiene su propio clúster y en cada uno de ellos podemos ver el centro que se le asignó a cada uno de ellos y vemos cómo al final pues hemos obtenido una distinción de los datos. Vemos por ejemplo que tenemos aquí a las personas que ganan poco y gastan poco. Tenemos a las personas que ganan mucho y gastan poco. Tenemos a las personas que gastan medianamente y ganan también en el mismo rango. Tenemos a las personas que ganan poco y gastan mucho. Y tenemos a las personas que ganan mucho y gastan mucho. Entonces ya tenemos aquí 5 grupos distintos. Y si nosotros queremos, podemos ver esta información de una mejor manera o de otra forma. Esta otra forma es de la siguiente. Data, vamos a crearnos una columna nueva que se llama cluster. Va a ser igual a aquí.
a y-camins. Después hacemos un data.groupby por cluster de esta forma, en donde vamos a graficar las columnas income y la columna spending score. Y lo que vamos a hacer nosotros es que obtendremos el promedio, y lo que vamos a hacer con este promedio es que lo graficaremos utilizando un gráfico de barras de esta forma. Entonces hacemos un plt.show, y lo que va a pasar es que vamos a obtener la misma información que obteníamos en este gráfico, pero utilizando unas gráficas de barras. Esperamos un poco a que termine de hacer todo el cálculo, y aquí lo tenemos. Vemos como en el clúster 0, que es el rojo de aquí, vemos cómo son personas que ganan mucho. Tenemos este gráfico en la barra azul, pero son personas que tienen una calificación de gasto muy pequeño, que es lo que teníamos en este lado. Tenemos el clúster 1, que son personas que pues ganan pues mediano, digamos, y también tienen un gasto pues bastante equilibrado dependiendo de lo que gastan. Son personas que se encuentran en un rango de salario mediano, y también su gasto se encuentra a la par, que es el clúster 1, que el clúster 1 es este aquí, el que está al centro, el color azul. Después el clúster número 2 son personas que ganan mucho y que también gastan mucho, que son el clúster 2, que debería de ser este de aquí, el verde. Después tenemos el clúster 3, que son personas que que ganan un poco, pero gastan mucho, que es el clúster 3, que sería el negro este de aquí. Y por último tenemos a las personas que ganan poco, pero también su gasto se encuentra debajo de su salario, que son el clúster 4, que es este de aquí. Entonces vemos cómo nosotros hemos conseguido hacer esta distinción de los valores. Vemos cómo hemos conseguido hacer la agrupación de los datos de una forma muy sencilla. La verdad es que Scikit-Learn nos permite hacer estas cosas de una forma sencilla. El objetivo, creo yo, lo más complicado es hacer el codo para nosotros poder saber la cantidad de clusters adecuados que debemos de indicarle al algoritmo que tenga. Y una vez que consigamos eso, ya lo demás es muy sencillo. Ya ahora sí nosotros podemos utilizar este resultado para poder empezar a dirigir, digamos, la publicidad dependiendo de cada uno de los clientes. Podemos ahora sí pasarle esta información a la empresa que nos contrató y explicarle los datos que tiene, los clientes que tiene, y que al final esta empresa pues ya pueda comenzar a planificar cómo es que va a comenzar a dirigir sus promociones. Por ejemplo, las personas que ganan mucho y gastan poco, cómo poder hacerle para que esas personas comiencen a gastar más en los productos que ofrecemos o que ofrece la empresa. Estas personas que gastan mucho y ganan poco, cómo podemos ahí tener cuidado con esas personas, porque pueden ser propensas a no pagar después todo lo que gastan o todo lo que compran. Y después tenemos el clúster 1, 2 y 3, que son personas que sus gastos están acorde a lo que ganan, aunque se encuentran un poquito bajo, pero son personas que a lo mejor pues ameritan otro tipo de publicidad para que consigamos más ventas con ellos. Entonces, ya hemos terminado, hemos conseguido hacer la distinción de los datos, hemos ahora sí conseguido entender los datos que tenemos, y ahora sí nosotros podemos utilizar esta información para poder cumplir ahora sí otras tareas o otras metas. Entonces, eso es todo por este video. Todo el código que hemos estado creando en este caso lo van a poder encontrar en mi GitHub junto con el conjunto de datos, por si algo no les funcionó correctamente o quieren ver y obtener el conjunto, pues desde mi GitHub lo van a poder hacer
muy fácilmente. Entonces, todo por este video. Espero les haya gustado y nos veremos hasta la próxima. Hasta luego.